Mateo, capítulo 27, y vamos a leer algunos versículos, porque es muy largo, ¿no es cierto? Pero vamos a leer lo siguiente. Primero vamos a leer el 1 y el 2, y dice: al amanecer, todos los sacerdotes, Mateo capítulo 27, al amanecer todos los sacerdotes principales y líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron y lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Vamos rapidito al 27. Dice aquí la palabra de Dios: los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Después que lo llevaron a Pilato, los soldados se lo llevaron y allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron a la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡viva el rey de los judíos! Vamos al 33. Dice: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Y vamos al 50, ¿sí? Dice: Jesús lanzó otro grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. La palabra de hoy que quiero darles se llama: Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Ustedes saben que en la Biblia siempre se demuestra que Jesús tomó el lugar que nos pertenecía de todas las cosas malas, de todas las cosas negativas, de todas las cosas que son dañinas para nuestra vida. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:9 dice que Jesús, que nuestro Dios Jesucristo, se hizo pobre para que en la pobreza de nosotros fuésemos enriquecidos. Es decir, que Dios se hizo pobre. La pobreza no es buena, para que Él esté en el lugar de pobre y nosotros ocupemos el lugar de Él. Es decir, el pobre, nosotros que éramos pobres económicamente, pobres espiritualmente, pobres en un montón, en relaciones, en propósitos, en un montón de cosas. Dios ocupó nuestro lugar, ¿sí? Ocupó nuestro lugar, Él se hizo pobre y como que hizo un intercambio para que ustedes fuesen ricos. Es decir, Jesús era rico, se puso en lugar nuestro, se hizo pobre y dijo: ustedes ahora pónganse en mi lugar de riqueza y de bendición y de prosperidad. Así dice la palabra. Siempre la Biblia muestra cómo Jesús ocupó los lugares nuestros negativos, malos, para Él hacerse cargo de eso. Y aquí hay algunos ataques importantes, por eso tomé algunos versículos que nos muestran la pasión y muerte de Jesús rápidamente. Y es lo que yo quiero compartirle en esta mañana. Porque Jesús ocupó nuestro lugar y dice, en primer lugar, que había un plan de destrucción. Dice que los principales líderes del país y los gobernantes, los sacerdotes, es decir, todos los que tenían injerencia, todos los que tenían decisión en el país y en el imperio romano, dice, hicieron un plan para matar a Jesús. Yo quiero decirle que hay un plan para destruirlo. La Biblia lo dice. El diablo, el enemigo de nuestras almas, vino a matar, hurtar y destruir. Y hay un plan para destruirnos, hay un plan para arruinarnos, hay un plan contra nosotros. Pero Jesús se puso en ese lugar para que Él sea el receptor de ese plan. Por eso dice la palabra, hubo un plan para destruir ¿a quién? A Jesús. Un plan para matar a Jesús. Un plan para acabar con Jesús. Entonces Jesús se puso en el lugar de destinatario de ese plan, para que vos y yo podamos salir ilesos en ese plan que había de destrucción y de muerte, y que hay vigente para nosotros. Cuando nosotros aceptamos el lugar de Jesús, entonces ese plan no nos alcanza, ese plan se vuelve infructuoso. Ahora, lo que quiero decirte es que el plan de Dios, o mejor dicho, en este caso, el plan del enemigo, es un plan fuerte.
no es un plan liviano, no es un plan que, bueno, lo que pasa es que fulanito de tal, de la esquina de mi casa, me quiere dañar, hizo un plan. No, no. Acá dice que los principales gobernadores del imperio y líderes espirituales, sacerdotes, es decir, los que tomaban las decisiones más importantes, espirituales y administrativas del reino, hicieron un plan. Es decir, que el plan es un plan muy profundo, muy grande el que hay contra nuestra vida. Y Jesús ocupó ese lugar para que el plan o el destinatario de ese plan destructivo sea Él y no vos ni yo. Lo segundo, dice que ahí nomás, estamos en el versículo 1 y 2, dice que lo ataron a Jesús. Antes de destruir, viene la obra de atar. Lo ataron a Jesús. Y eso es lo que el plan del enemigo. El plan del enemigo es que vos seas esclavo del cigarrillo. Es que vos y yo seamos esclavos de la maldad, seamos esclavos de los vicios, seamos esclavos del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la maldad. Seamos esclavos de las mentiras. Seamos esclavos de los vicios, de los juegos de azar. Seamos esclavos de tantas, esas son las ataduras. Dice, a Jesús lo ataron. Lo primero que hicieron antes de matarlo en una cruz fue atarlo. Y la primera cosa o la segunda en este caso, después del plan, es atarte para que vos no puedas salir. Si vos estás atado al cigarrillo, vas a terminar con un cáncer pulmonar. Si vos estás atado a las drogas, vas a terminar con una sobredosis. Si estás atado a cualquier maldad, si estás atado a las drogas o al narcotráfico, vas a terminar en un zanjón, seguramente. Es decir, que la atadura es el comienzo de la destrucción. Pero Jesús dice que Él lo ataron. Él tomó el lugar de tuyo para que vos no seas atado, ni yo seamos atados por el mal, por la destrucción y por el mismo enemigo. Lo tercero que hace, que leímos recién, dice que le pusieron una corona de espinas en son de burla, diciendo, acá está el rey de los judíos. Y esto es la tercera acción del enemigo o la tercera acción contra nosotros. Después de ese plan de destrucción viene, como dijimos, el atarte, y lo tercero, la herida. El enemigo te quiere herir y quiere herirte de dos formas. Quiere herirte primero físicamente. Cuando pusieron la corona de espinas, le lastimaron la frente, le lastimaron la cabeza y comenzó a sangrar. El enemigo viene a enfermar. El enemigo viene a traerte problemas arteriales, problemas estomacales, problemas respiratorios, problemas ginecológicos. Todas esas maldiciones, todo eso viene a hacerlo el enemigo contra tu vida. Pero Él ocupó el lugar. Él puso su cabeza y puso su piel para que sea perforada, para que tu piel, para que mi piel, para que nuestro cuerpo no fuera lastimado. La Biblia dice en Isaías, por la llaga de Cristo fuimos sanados, fuimos curados, fuimos liberados de la enfermedad. Por lo tanto, Él ocupó el lugar de la enfermedad física para que nosotros fuésemos liberados. Pero también en esa herida hay una herida emocional, hay una herida interior, hay una herida donde le pusieron una capa de roja, una capa, digamos, que hacía las veces de capa de rey. Y esa capa no le dolió al Señor. No le dolió, o no dolía por fuera, pero sí dolía por dentro, porque eso era la burla. Esa herida era el desprecio. Esa herida era, vos te creés rey de los judíos, tomá tu capa, rey. ¿Saben cuántas veces se han burlado? No sé si te pasó a vos, pero a mí se han burlado de todos los propósitos, de todos los proyectos, de cosas que pensaba hacer, de cosas que hice. Se han burlado. Toda la vida, hasta el día de hoy, todavía se burlan de distintas cosas. Y seguramente se burlaron de vos y te hirieron emocionalmente, te lastimaron con todo ese tipo de cosas, donde se lanzaron complejos, donde dice, vos querés tal cosa, toma, acá lo tenés. Y se burlan. Vos te creés tal cosa. Vos te creés tal cosa. Porque Jesús dice, le decían, vos te creés rey. Y hay gente que comenzamos a creernos que podemos hacer un montón de cosas, que podemos cambiar, que podemos ser diferentes, que podemos ser bendecidos. Por favor que se viene para acá, ¿sí? Entonces, podemos creernos todo ese tipo de cosas,
¿Y qué es lo que sucede? Estamos heridos, estamos lastimados. ¿Por qué? Porque por la burla, por la burla. Se burlan de tus creaciones, se burlan de tus proyectos, se burlan de tus propósitos, se burlan de tus deseos, se burlan de tus sueños. No son las personas son instrumentos de Satanás, porque son manejados por el mismo diablo. Pero ahí está la herida. Entonces Jesús ocupó la herida de la burla, que produce la burla, para que vos y yo no seamos heridos por la burla. Lo cuarto es la agonía. Dice que ahí comenzó a agonizar, comenzó ya a desfallecer, comenzó a caerse. El Señor ya no tenía más fuerza, por eso le dieron vino y le dieron mezclado, dice, vino y otras hierbas para darle fuerza, para darle ánimo, porque comenzó la agonía, comenzó el final de sus días en la tierra, comenzó el final. Y muchas veces nosotros estamos en ese estado que comenzamos el final de un proceso, el final de un sueño, el final de una situación de vida en la cual decimos, esto se acabó, esto es el final, esto se termina. Pero quiero decirte que Jesús ocupó tu lugar y Él se instaló en el lugar, escucha bien, de tu agonía, para que vos salgas de esa agonía, para que no digas lo que me toca a mí es la muerte, la destrucción, porque el diablo, una vez que vos te sentís que no podés cumplir tu propósito, te hace sentir inútil, te hace sentir incapaz, te hace sentir, o por el otro lado, te hace sentir soberbio, te hace sentir orgulloso, te hace sentir de todas las formas que son diferentes a las que Dios tiene preparada para tu vida. Porque Dios no quiere que seas soberbio ni humilde, ni orgulloso, sino que seas humilde, que seamos humildes, porque la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y lo último, ya para terminar, es matarte. El diablo te quiere matar. Él te quiere matar y Jesús, dice la palabra, que en el 51 que leímos, en aquel momento gritó fuerte, 50, y murió. Él murió para que nosotros tengamos vidas. Él murió para que nosotros estemos en el lugar de importancia. En ese momento algo pasó. La tierra tembló. ¿Saben por qué tembló? Porque hubo una batalla espiritual. ¿Ustedes saben dónde fue el Señor? La Biblia dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, porque en el centro de la tierra, según se cree, según se entiende y según la Biblia da algunas señales, está el mismo infierno, está la misma obra de Satanás. Ahí, en el centro mismo de la tierra. Y ahí descendió y hubo una guerra espiritual. En realidad no hubo una guerra, porque creo que la misma presencia de Jesús ya no tuvo que pelear demasiado. Pero fue una pelea espiritual cuando Él, antes de morir. Pero cuando Él murió, entró al Seol, dice la Biblia, a las partes más bajas de la tierra, y se conmocionó el infierno. Hubo un temblor porque los demonios, porque todos temblaron ante la presencia del Señor, porque querían defender. ¿Qué cosa? Querían defender el acta que había. Es decir, había anotado en un acta, como hay en las actas judiciales, están anotadas distintas cosas. Ahí, donde se arman luego los expedientes, ahí había un expediente que tenía todos nuestros pecados y todos nuestros lugares, todas nuestras destrucciones, todo lo que merecíamos. Y Jesús entró al infierno, tembló el infierno, se rompieron las piedras, dice, y Jesús tomó el acta de nuestros decretos que eran contrarios. Él ocupó nuestro lugar. Y cuando Él tomó ese acta, dice que las piedras se rompieron. ¿Saben? Las piedras que está hablando eran rocas que habían ahí alrededor, las piedras con las cuales se hacían las tumbas, por ejemplo. Y se rompieron porque Dios estaba haciendo una obra poderosa. Lo que es más difícil, lo que es duro, lo que no se puede quebrar, Dios lo va a quebrar. Lo que no se puede romper, Dios lo va a romper. Lo que no se puede solucionar, Dios lo va a solucionar. Y dice que hubo, escuchen esto, termino, y muchos de los que confiaban en Dios, que ya habían muerto, volvieron a vivir. Aquí está el ejemplo máximo de que Jesús ocupó el lugar. ¿Por qué? Porque muchos que habían creído en Dios habían muerto. Y uno dice, ¿pero para qué volvieron a vivir si Dios permitió que murieran? Si estaba la voluntad. No era la voluntad de Dios que mueran. Entonces Jesús ocupó el lugar y esos cristianos, esos que creían en Dios, volvieron a vivir porque no era el tiempo que mueran,
¿Saben cuántos cristianos murieron antes de tiempo? ¿Saben cuántos hijos de Dios murieron antes de tiempo porque no dejaron que Jesús ocupe su lugar? Y cuando Jesús murió, ocupó el lugar del muerto, entonces esos muertos, que no era el tiempo que mueran, volvieron a vivir. Porque Jesús ocupó el lugar de los muertos para que ellos tengan vida. Y el Señor ocupa tu lugar. ¿Sabes cuál es la reflexión última que quiero dar? Es lo que está pasando hoy con esta pandemia. Escucha bien, por favor. El diablo estaba muy cebado. El diablo lo agarró a Jesús, el diablo lo ató a Jesús, el diablo lo llevó ante las autoridades para burlarse y estaba tan cebado, que su máxima expresión de ese cebamiento que tenía, lo mató a Jesús. Y él se creía que había ganado. Y él se creía, escucha, él se creía que había logrado hacer lo que quería con Jesús y que había terminado con él. Pero no se olviden del final de la historia. Jesús resucitó y al diablo se le terminó todo. Él ocupó el lugar. Y escucha esto, el diablo se cebó en este tiempo. El diablo se cebó con los abortos, se cebó con la pedofilia, se cebó con toda la sodomización en el mundo entero, movimientos en todo el mundo, dinero para corrupción, y dice yo hago lo que quiero y los meto, y agarró a la gente y la llevó a la calle y las mujeres se desnudaban en las calles y con cierto feminismo y en contra de la iglesia, iban a las iglesias escupiendo y pintando, y todos los medios de comunicación y todos los políticos, no podemos hacer nada, no pueden hacer nada porque muchos reciben por lo menos la promesa, todavía ni siquiera le dieron la plata, pero reciben la promesa, y el diablo estaba cebado, y digo, yo hago lo que quiero, y ahora dice, los voy a matar, y en todos los países voy a matar, y me mandó el virus a todos los países. Y el Señor dijo, para un poquito, ¿sabes qué? La última palabra la tengo yo, y ¿sabes lo que hizo el Señor? Los mandó a toda la casa, nos mandó a todos a la casa. Ahora no hay quienes escupan las iglesias en la calle, no hay quienes levanten un cartel de aborto, no hay quienes quieran la pedofilia, quienes quieran los géneros, que ya no se escucha, ya no hay nada en las calles, ya no hay ninguna manifestación, porque el Señor dijo, se terminó. Ahora las redes sociales se llenaron de evangelio, se llenaron de palabra, se llenaron de oración, todo el mundo ahora se volvió cristiano. Escuchaba el otro día, como les dije, en España, donde dice en un lugar donde están muriendo, ya se acabaron los ateos, desaparecieron los ateos, comenzaron a aparecer los cristianos. Ustedes vieron videos donde el presidente de El Salvador, el presidente de Paraguay, el presidente de Estados Unidos, todos los presidentes, esperemos que el nuestro también acá en Argentina, que es un rebelde que no le importa a Dios ni nada, esperemos que él también vuelva los ojos a Dios, como tantos en Panamá, en todos lugares. Ustedes han visto los videos, en todos los lugares políticos, en los ministerios, en las casas de gobierno, se juntan a orar, a pedir, por favor, Dios, hace algo, porque acá no tenemos nada que hacer. ¿Saben qué? El diablo estaba cebado, pero Dios, Jesús, ocupó el lugar y dijo, ahora a sus casas, a prepararse, porque yo vengo pronto. No sabemos cuándo, pero viene pronto el Señor. Así que, fíjate, como decimos acá, le salió el tiro por la culata, le salió al revés. El enemigo estaba tan cebado matando, y al final todos terminamos en nuestras casas, todos hablando del Evangelio. El Facebook, el WhatsApp, el YouTube y todas las redes sociales se han movido, en Instagram se movieron con mensajes cristianos como nunca. Están fluyendo por todas las redes. La gente, ¿dónde está? En las redes y en las casas. Y ahí está el Evangelio. En las redes y en las casas. Dentro de las casas no tienen manifestaciones. En las redes no pueden ver las manifestaciones, no pueden ver rompiendo iglesias, escupiendo, no pueden ver desnudándose, sodomizando el mundo, no lo pueden ver. Pero sí pueden ver cientos de pastores, cientos de evangelistas, cientos de cristianos que predicamos la palabra de Dios. Vamos a orar y terminamos este culto al Señor y le damos muchas gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos. Y aquellos que en este momento necesitan que Jesús ocupe el lugar, tal vez en un lecho de enfermedad, tal vez en una agonía, tal vez atados en vicio, tal vez con burlas, con heridas en el corazón, y Jesús necesita ocupar el lugar, aún cuando la muerte se quiera acercar, aún cuando muchas cosas han muerto en tu vida, proyectos, deseos, anhelos, sueños, han muerto. Ahora Jesús quiere ocupar tu lugar.
Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo te ruego, Señor, que tú estés entrando en las vidas, estés entrando en la familia y estés ocupando el lugar que están necesitando cada una de las personas, los que están en tristeza, los que están en soledad, los que están... Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él quedó solo para que vos no estés solo. Cristo está con vos, Dios está con vos, ángeles poderosos el Señor envía para bendecirte y para ayudarte. Señor, te doy muchas gracias porque en esta mañana, este domingo, podemos alabar tu nombre y glorificarte a ti solamente. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.